gustaría leer el texto sobre el cual el pastor nos va a predicar esta mañana. Creo que es un momento muy importante en el cual el Señor nos alimenta a través de esta escritura que nos ha legado como pueblo, un texto que para nosotros es la norma y que el Señor tiene a bien cada domingo darnos una porción de estas enseñanzas para que nosotros podamos nutrirnos, reorientarnos y seguir mejorando para crecer en la estatura de Cristo. Y esta mañana el pastor nos va a predicar sobre la primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8. Vamos a leer el texto para introducir a Manuel, vamos a orar también por él. Y Pedro escribe a los creyentes lo siguiente, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muchas gracias, Marcelo. Siento lo del mimo, eso es culpa mía, que se me pasó en ese papel. Pero eso, la verdad es que para esta mañana necesitaba 3 ayudantes. Bueno, hay otros 3 que los tengo un poco ya concretados, no es que esto esté amañado, pero sí tengo 3 personas que me gustaría pedir ayuda. Mira, igual, por ejemplo, Ángel, ¿puedes venir aquí, por favor? Sí, esto no estaba preparado, o sea, igual, eso. A otra persona, igual Rosa, permíteme que te pida a ti, por favor. Y luego, también, por ejemplo, Paula, ¿puedes venir aquí, por favor? Bueno. Mira, voy a pedir a otros 3. Voy a pedir a Estefanía, ¿dónde está? ¿No la veo? Y bueno, puede pasar su mamá. Sabes lo que te voy a pedir, ¿verdad? Muy bien. Pues sentimos que Estefanía no pueda estar con nosotros, pero su mamá va a hacer su... Marc también, por favor, si puedes venir. Y Emilio, si está por aquí. ¿Está por aquí? Muy bien. A mi izquierda, por favor. A mi izquierda, vosotros a mi izquierda. Muy bien. A mi derecha lo que voy a hacer va a ser pedirle, confío en vuestra imparcialidad y libertad de decir qué es lo que os parece lo que vais a ver. O sea, si os gusta, nos gusta, 2 frases. O sea, corto, pero ¿qué es esto? Definirme lo que es, ¿vale? Por favor. Ángel. 2 frases. Pues es un juego de la Xbox. Ajá. ¿Te gusta? No. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya está. Muchas gracias. Es una Biblia para niños pequeños, ¿no? Sí, parece, ¿no? No sé. ¿Qué más? ¿Qué ves? ¿Te gusta? ¿Te la llevarías a tu instituto? No. ¿No? Gracias. Rosa. No puedo. Es un CD de canciones, lo que pasa es que no sé quién las canta. Día en mí, en catalán. Bueno, creo que sí que me gustaría. Muy bien, muchas gracias. Vosotros 3 podéis tomar asiento.
Y ahora lo que voy a hacer va a ser... Estos son 3 objetos. Bueno, este CD está roto, es un poco antiguo. Probablemente, quizás al ojo normal sería un poco obsoleto. Esta es una Biblia que necesita un poco de trabajo, porque no tiene el lomo de aquí detrás, está rayada y en fin. Y el otro, como decía, pues es un videojuego, esas cosas que los jóvenes usan. Vamos a ver qué... Bueno, vamos a ir por... como hemos ido... Emilio, ¿puedes decirnos qué es esto? Es suyo. Bueno, pues esto es un videojuego de cuando jugaba de pequeño con mis amigos en mi casa, los amigos de la iglesia, sí, ahí hay uno, es el Javi, y me recuerda muchas tardes con mis amigos, pasándomelo bien y divirtiéndome, y es muy especial para mí, y bueno, es esto. Muchas gracias. Llévate, creo que ya está, termina con... ¿Marc? ¿Puedo ir? Sí, puedes marchar. Bueno, per mi és... més que un CD, molts el coneixeu, és el CD Brilla en mi, que va ser gravat en aquesta església i marca una generació sencera que forma part de la meva vida. Part d'aquesta generació avui està aquí, com la Patri, per exemple, i per mi va marcar la fidelitat del Senyor durant tota la meva infància, pujant a l'escola dominical, i part d'aquesta infància va ser això. Va ser aquest CD, porta unes 10 cançons de cançons d'escola dominical, i per mi són més que cançons, són molts records, moltes abraçades, molts plors i moltes alegries també. És un complot de tot, o sigui que cada cop que el sento no diria que ploro, però quasi. Y ya está. Bueno, ¿me dejaron última por la edad? Bueno, esta es la primera Biblia de Estefanía. Está muy utilizada porque ella estudiábamos los versículos, todas las noches le leíamos una partecita. Está escrita por ella, Dios me ama, Dios es amor, y firmada por su abuela. Y se la regalamos el día en que la presentamos en la iglesia. Puedes llevártela, muchas gracias. 3 objetos. Podía haberle preguntado a los 3, ¿no? Podía haber preguntado a Ángel, ¿te llevarías esto para ir con tus amigos? Y bueno, no sé qué me hubiera dicho, pero ha dicho que no le gusta. Le he preguntado a Paula si ella se llevaría esta Biblia de niños al instituto. Y me ha dicho que no, que no. Entre otras cosas, pues, el último no le he dicho a Rosa. Rosa, conozco su corazón tierno hacia los niños, hacia los CDs cristianos, y ella sí que le gustaría. Pero lo que he querido mostrar es la diferencia que hay entre algo que forma parte de ti y, o sea, más allá del objeto, para los que no entienden, por ejemplo, esa Biblia para niños, que muchos de nosotros no lo entenderíamos, que seguramente jóvenes que ellos están pensando pues normalmente en ser mayores, en pasar esa etapa de adolescencia, en tal, ir al instituto con una Biblia de niños toda rayada y rota, como que no es la imagen que ellos escogerían. Yo hubiera dicho lo mismo, Pero sin embargo para su madre, y si hubiera venido Estefanía, qué diferente. Esa es la realidad que nosotros vivimos con nuestra fe. Dice la Escritura, Isaías 53, que el Señor no tiene hermosura para que le deseemos, que Él no aparece como algo atractivo, sino todo lo contrario, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero sin embargo, para nosotros es precioso. Y lo llevamos con nosotros donde vamos. Como dice el pasaje que hemos leído. Como dice el pasaje que hemos leído. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios
escogida y preciosa. Me gustaría tratar este pasaje, que quizás trata una realidad común entre nosotros, pero creo que es muy necesaria, y así lo creyó también el apóstol Pedro, para escribir a aquellos que estaban dispersos y en este momento sufriendo por una opresión y una persecución injusta. Quiero recalcar, en primer lugar, que estas palabras no están escritas para recién convertidos, como ya dijimos la semana pasada. Está hablando a creyentes, personas que ya conocen al Señor y que se han incorporado, digamos, en sus rutinas normales de la vida. A ellos es que Pedro les dice: acercaos, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Entendemos que la religión, como nosotros la entendemos vulgarmente, es algo impersonal. Si dices un hombre religioso, normalmente lo que piensas es o en un fraile o en una persona que lleva unas costumbres muy religiosas. Sin embargo, nuestra relación con el Señor no es una religión. Y nosotros podemos decir: no, eso ya lo sé. O sea, Manuel, ¿qué me dices de nuevo? Realmente, a veces los lugares religiosos son aquellos que primero pierden la esencia de la persona de Cristo. ¿No es cierto que a veces son nuestras propias iglesias que pueden llegar a oler a cerrado? Donde ya parece que es más importante tener la razón, parece que es más importante hacer las cosas como yo lo veo, que no buscar el propósito y la persona del Señor Jesucristo. Decimos: no, sí, esto es para el Señor, pero como yo lo veo. Esto es para Cristo, pero según yo lo interpreto, según yo lo entiendo, o con las formas que yo digo. Y así, de alguna manera, a veces el Señor Jesucristo se diluye. De hecho, es que solo tenemos que mirar las cartas que hay en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, para ver que algunos habían perdido su primer amor, que algunos se habían juntado o mezclado con cosas que realmente habían oscurecido, confundido el rostro del Señor entre ellos. A veces la iglesia o un lugar religioso, y por qué no la iglesia también, se convierte en un lugar de lucha de poder, de protagonismo. A veces, por otra parte, también centros de entretenimiento, donde prima más cuántos somos o el éxito que tenemos, que no si el Señor Jesucristo está presente a través de nuestro énfasis, nuestra palabra o nuestra conducta. Otras veces, como me he referido a las epístolas en Apocalipsis, son nuestras impurezas, cosas que por estar en el mundo de alguna manera permitimos entre nosotros, o a veces cosas que estamos convencidos que no es lo correcto, pero es que claro, como se da en un familiar nuestro, pues ¿cómo vamos a ponernos en contra de nuestro familiar? Éxodo 32, el Señor le diría a Moisés, dice: cada uno que se vuelva contra su hermano y así se consagre al Señor, hablando de aquellos que se habían entregado a la adoración del becerro de oro. Y ahí es donde se muestra nuestra honestidad. Como dice el Salmo 27, el que aún actuando en su propio perjuicio, pero no quebranta un juramento, un voto hecho delante del Señor. El Señor en estos versículos nos pinta un cuadro donde los protagonistas hay dos que están ubicados, pero hay uno que todavía está por pintar. Y tu vida y la mía dirán dónde nos ubicamos en ese cuadro. En el cuadro que Dios nos pinta aquí, por una parte, está el mundo. Dice que el mundo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, y este es Dios hablando: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Así que lo que vemos es que tanto el mundo como Dios han tomado su lugar. El mundo, que está afectado por la caída del hombre, por su pecado, ha tomado su decisión. Dice la Escritura que por los hombres ciertamente desechada. Esta palabra desechada habla de descartar algo, de rechazarlo después de haber examinado lo que está rechazando. No es un rechazo, digamos, en ignorancia, un rechazo momentáneo. No, es que después de entender quién era Cristo, dicen: no lo necesito, no me satisface mis necesidades. Esa es la mentalidad del mundo que ha dado sus espaldas a Dios. No podemos negociar con el mundo, podemos y debemos predicar al Señor Jesucristo para que personas de ese mundo crean en Cristo. Pero el mundo en sí, esperar que nos entienda, esperar que lleguemos a un mutuo acuerdo, la Escritura nos muestra como que eso es un tanto difícil. Por una parte, lo que vemos, como dice aquí, hay dos tipos de personas. Me llama mucho la atención que al principio, en una forma general, dice: por los hombres ciertamente desechada. Pero luego, fíjate en la cita que da Pedro. Dice, versículo 7, en cambio para los que no creen, dice: la piedra que los edificadores desecharon. O sea que aquí no solamente estamos hablando del mundo, sino podríamos incluir la sociedad religiosa. Le ha desechado, no le quieren. Cuando nosotros rechazamos algún aspecto del carácter de Cristo, de alguna manera estamos excluyéndole a Él también. Si excluimos su amor, su misericordia, su apertura a gente de toda nación y lengua, su apertura de corazón, su salvación por todas las personas. Cuando nosotros excluimos que es Él y no nosotros, a Él le conviene crecer y a nosotros menguar. No se trata a veces de si yo tengo la razón, si me salgo con la mía, o si me han ofendido porque fíjate, sino si la persona del Señor Jesucristo es lo que llega a las personas. A veces, en el contexto de la Iglesia, parece que el centro son nuestros sentimientos. ¿Me siento bien? ¿Me siento bien? Si no, pues me voy a otra iglesia. Una vez a mis alumnos les pregunté eso, hablando del desarrollo de la iglesia cristiana en España en el siglo VI, VII y VIII, y le dije: ¿qué haríais vosotros si estuvierais en una iglesia así? Y una estudiante me dijo: buscaría otra iglesia. Y digo: pero bueno, ¿dónde te crees que vives? Estamos hablando del siglo VI. No es el siglo XX donde me sienta mejor. O sea, si no me siento bien, pues me voy a otro sitio. Si no estoy cómodo, pues me voy a otro sitio. Si no cuentan conmigo, si no me siento vindicado, si no suplen mis necesidades, pues me voy a otro sitio y ya está. ¿Y qué tal del Señor? ¿Qué tal del Señor? ¿Te estás acercando? Ya no, si no eres creyente, yo te pido y te llamo que te acerques a Cristo, y luego lo veremos. Pero como creyente, ¿sigues acercándote a Cristo? ¿Sigues buscando esa relación personal con alguien que te ha rescatado del pozo cenagoso? Por otra parte, como hemos dicho, por una parte hay unos que ya están fijos. El hombre ha desechado los caminos de Dios. Por otra parte, aquellos que edificaban también le han rechazado. En particular, aquí podemos leer a los judíos. Dice la Escritura, y el mismo Señor Jesucristo dice que he aquí que
hombre pues contrató a unos siervos para que labraran la viña. Y dice que después de un tiempo, dice, voy a buscar el fruto de mi viña. Y entonces, no había habido problemas y tal. Y dice, bueno, pues enviaré a mi hijo para que así le hagan caso. ¿Y qué dijeron los de la viña? Matemos al hijo y quedémonos con la viña. Eso no es solo de los judíos. Es una tendencia humana. Y debemos de presentarla delante del Señor. Y a veces es lo que entiendo, hermanos, sinceramente. Os lo digo muy suave, pero con mucha claridad. A veces tú tienes en el corazón, pues, fíjate, esto que hago es de bendición, ¿no? Debemos tener igualmente con ese deseo, con esa disposición, con esa confianza, si me permitís, delante del Señor, de decir, mira, me parece que el Señor me está bendiciendo. Pero por otra parte, ten en cuenta que a lo mejor no es en la medida o en la forma que tú piensas. Por eso el apóstol Pablo, después de trazar las dos principales vías de la vida cristiana, como tercera, Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. O sea, con un sano juicio, no solamente con lo que tú piensas cuando estás en tu lugar de oración, cuando la palabra te dice, soy un gran siervo de Dios. No, también cuando estás en la iglesia y algún hermano a lo mejor no le llega el servicio que tú pretendes dar. Y tú de la misma forma que ofreces tu servicio y tu entrega, debes estar dispuesto a dar 2 pasos atrás y decir, Señor, si esto no es de bendición, está bien, cambiaré, no pasa nada. Señor, si tú pones a otro, lo dejaré, porque es tu voluntad. Porque es Cristo el que buscamos exaltar y no nosotros. No estamos buscando protagonismo, estamos buscando el suyo. Por una parte, el mundo, quizás a veces la religión fría y calculadora, ya tienen su elección de cómo tratar a Cristo, pero por otra parte Dios lo tiene también. Por su relación filial y por la obediencia del Hijo, porque no solamente es que Cristo es el Hijo de Dios, sino es que se ha comportado magníficamente como tal y ha expresado su perfección y su majestad en su vida y en su muerte. Dios dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, y da dos títulos preciosos, escogida y preciosa. Cuando dice escogida, no está diciendo que había muchos Cristos, había muchos hijos de Dios y entonces dice, pues mira, Él es el escogido. Ese no es el entendimiento de este versículo y tampoco aparece ese pensamiento en la Escritura. Cuando hablamos de elegidos, estamos hablando particularmente de esos lazos de amor del Padre hacia el Hijo. Por una parte, Él es escogido y precioso, tiene un valor como persona en sí mismo y luego para Dios tiene un valor, un honor, tiene un puesto que Dios le ha atribuido inigualable. Dios no tiene ninguna confusión. Para Él Cristo es escogido y precioso. Está claro que, por ejemplo, con una Biblia así media rota de niños y tal, no iríamos al instituto. Pero espero que nos llevemos al Señor al instituto o al lugar de nuestro trabajo, al vecindario donde vivimos. ¿Qué es lo que tú haces? El discurso del Señor Jesucristo dijo, la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Cuál es tu relación con Cristo? ¿Conoces su voz? El que es creyente conoce la voz de Cristo de tal manera que dice la Escritura que no se irá detrás de los extraños,
porque conoce cuál es la voz del Señor. Hay cosas en la vida, por ejemplo, momentos, puede ser un momento de necesidad donde tú ves que tus necesidades de una forma inesperada se han provisto con tanta generosidad y amplitud, y a veces, seas creyente o no, tú dices, esto ha venido de Dios. Mucho más si eres creyente, entiendes que tu vida depende de Dios y de su providencia y tomas lo que viene a tu vida de Él, pero aún personas no creyentes dicen, no sé por qué, no sé cómo, pero ha sucedido así. Algunos dicen, es el destino. No, nosotros sabemos que es el Espíritu Santo llamando a la puerta del corazón de esa persona, como dice Juan capítulo 16, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La longanimidad, la bondad de Dios que llama a las personas al arrepentimiento. El discurso del Señor. Dios habla, pero al final la decisión, ¿sabes cuál es? No es si tú has tenido momentos especiales en tu vida, no es si Dios te ha sanado de una gran enfermedad, no es si Dios ha hecho milagros a tu favor, sino es si conoces la voz de Cristo. Cristo te ha podido hablar, bueno, por algo que te ha venido, pero ¿es eso todo lo que conoces de la voz de Cristo? Somos sensibles si no eres creyente. ¿Respondes a la voz de Cristo? A veces he oído personas que han ido a la iglesia una vez y se han sentido tan tocadas que se han asustado y luego dejan de venir a la iglesia por 5 o 6 meses porque se han sentido tan tocadas que dicen, uy, algo no tiene que ser bueno en eso. No, esa es la voz del Señor. Si sientes que el mensaje de Jesucristo vibra en tu corazón, si sientes que eso es lo que necesitas, ese es el Señor, esa es su voz que te llama y te llama a tu palabra. Y como creyentes queremos conocer más esa voz, queremos discernirla para saber cuál es su voluntad, para saber con quién me tengo que casar, para saber cuál es la vocación que debo seguir, para saber cómo conducir mi vida, para saber qué decidir, qué es lo mejor en decisiones a veces que no son claras. Discernir la voz de Cristo. A este ha puesto Dios, a Él ha señalado. Qué importante entender que si tenemos una relación con Dios, no es por tu sinceridad ni por la mía. ¿Piensas que por tu sinceridad Dios te va a aceptar? Piensa si alguien, por ejemplo, miente contra ti o te levanta una calumnia y luego vuelve a ti y dice, no, mira, sinceramente me arrepiento. Dices, hombre, está bien, pero algo más, ¿no? La justicia de Dios, mucho más. Si tenemos una relación con Dios, es gracias a la persona del Señor Jesucristo. Si Dios escucha nuestras oraciones, si nos contesta, no es porque hemos agradado a Dios y por eso es como si compráramos méritos de Dios y Dios nos responde. Es por su pura gracia, porque en Cristo nos ve limpios, nos ve como hijos suyos y aunque todavía somos imperfectos, Dios nos responde. ¿Por qué piensas que a veces algo que puedes hacer puede ser de honra para Dios? ¿Por qué esta mañana compartir la palabra puede ser agradable a Dios? Y lo pensamos con confianza, porque así nos enseña la Escritura, con confianza, con paz, que los sacrificios espirituales, entre comillas, que traemos al Señor son agradables. ¿Pero por qué? ¿Por lo que nos hemos esforzado? No. Porque aún en nuestros mejores esfuerzos hay trazos de ese pequeño egoísmo o ese pequeño orgullo que hay dentro de tu corazón y que quiere buscar lugar. Lo que hacemos es, Señor, mira, esto es lo que tengo. Como Pedro cuando hablaba con el Señor, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. Entonces nosotros ofrecemos lo que tenemos a Dios,
Pero no es por el valor intrínseco de nuestras obras, sino porque Cristo ha muerto por nosotros, nos ha limpiado, y eso que nosotros hacemos, que es pobre, imperfecto, se transforma por la obra de Cristo y sube a la presencia de Dios en olor fragante. Pero es por Él y no es por nosotros. Así que nosotros, dice la Escritura, acercándoos. El domingo pasado hablábamos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabéis una cosa de las más sabias que me dijo un presidente de un seminario una vez? Dice, cuando viene un estudiante a querer estudiar, y estamos hablando de España, donde hay tan pocos estudiantes que quieren dedicar su vida a estudiar 4 años la Biblia o teología, pues él decía, dice, lo primero que buscamos es si tiene un deseo sincero de servir. Porque hay ocasiones donde el deseo es controlar, donde quieren saber más para controlar más, para decidir más, para que las cosas se hagan como ellos quieren. De hecho, es que la tendencia de todo estudiante fue la mía también. Llegas los primeros años y parece que lo sabes todo, tienes una opinión sobre todo. Cuando llegas al final dices, bueno, esto no estoy seguro, tengo que estudiar más. Como creyentes, tenemos que desear la leche espiritual no adulterada para crecer. Pero mientras tenemos ese deseo, Pedro nos dice, mira, no te olvides que en ese deseo tienes que acercarte a Cristo. Sí, creyente, tú que ya conoces al Señor, tú que ya has conocido la Escritura, déjame decirte que estamos en una colina resbaladiza y tendemos a dormir, según la Escritura, tendemos a resbalarnos, tendemos a adormecernos, y de vez en cuando el Señor tiene que sacudir un poco y despertarnos a que sintonicemos otra vez nuestras vidas de acuerdo a la Escritura. Dice la Escritura que tenemos que acercarnos a Él como piedras vivas, edificados como espiritual sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En primer lugar, es un acercamiento, como estamos diciendo, hacia una persona. Y en segundo lugar, es acercarnos con una disposición semejante a Cristo. Cristo es la principal piedra del ángulo y nosotros como piedras también. A su semejanza, siguiendo su ejemplo, queremos ser edificados a continuación del ejemplo. Pedro diría después, andamos en sus pisadas. ¿Y para qué? En esta ocasión habla de ofrecer sacrificios espirituales. ¿A quién? A Dios. Mira, déjame decirte, es cierto que necesitamos ayudar socialmente a las personas. Es cierto que necesitamos servir a los demás. Es cierto. Pero hay una porción de tu vida y de la mía que debe ser enfocada a Dios. Debemos conocer a Dios. Debemos ofrecer sacrificios a Dios. Es importante que tengas tu momento con Dios, tu consciencia con Dios, tu lectura personal de la Escritura, tus oraciones personales a Dios, tu entrega, tu servicio por causa del Señor. Hechos capítulo 13 dice que estaban sirviendo, ¿el qué? Maestros, profetas en la iglesia de Antioquía. ¿Y qué quiere decir ese sirviendo? Significa estaban orando y buscando la voluntad del Señor. Es un servicio también. No solamente es servicio lo que hacemos con las manos. El espíritu es muy importante para servir a nuestro Dios y es una parte necesaria de nuestra vida cristiana. Así que, por una parte, el mundo ya ha escogido, Dios ya ha escogido y quedamos nosotros, que debemos mantener una actitud y una acción constante de acercarnos a Él. Para terminar, quiero llamaros la atención a un punto que dice el apóstol Pedro, y es que dice que Dios ha
puesto en Sión la piedra principal del ángulo. O sea, Dios no es indiferente. Bueno, tú haz lo que quieras y ya está. ¿Esto qué es? ¿Un universo cerrado o un universo abierto? ¿Qué es esto? ¿Que Dios es un poco una nebulosa impersonal donde cada cual se acerca según le parece? Creo que eso sería muy abstracto, muy fácil también, ¿no? Decir, bueno, tú haz lo que quieras y yo también. Así no discutimos ni tenemos que buscar más. Lo siento, pero no es así. El Dios que ha creado los cielos y la tierra, el Dios que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz, pide algo más. Y Dios, no solamente se conforma con que el mundo dice lo que quiere y yo digo lo que quiero, sino que Dios pone a Cristo como principal piedra del ángulo. Y entonces, el que crea en Él no será avergonzado, y los que creen, para Él es precioso. Pero los que no creen, dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Si decides que no te interesa Jesucristo, dice la Escritura que eso supondrá un tropiezo para tu vida, supondrá una caída, supondrá una destrucción. Me acuerdo el testimonio de un presidente de una escuela que cuando se convirtió, dice que 10 minutos antes de convertirse, pensaba que su padre era un hombre tirano, cerrado de mollera, que no se podía hablar con él, y que después de convertirse, dice, me sorprendió cuánto había cambiado en un poco de tiempo. Cuando se convirtió se dio cuenta que su padre era una persona honesta, gentil, que amaba a Dios y por eso le hablaba de Dios. Y las cosas que antes las veía como severas, inaceptables, retrógradas, cuando creyó en Cristo encontró que eran su salvación, su ayuda, la luz del Evangelio que había recibido, aquello que le había llevado al Señor. Termino con lo que hemos visto al principio. ¿Qué es Cristo para ti? Espero que sea algo precioso, con lo cual tú has tenido una experiencia personal y que te lo llevas donde quiera que vayas. No te importa qué piensen los demás, porque es tan especial para ti que, aunque no puedas dominar la opinión de los demás, no puedas... ¿qué vamos a hacer? El mundo es así, pero tú has escogido, como dice el apóstol Pablo, que el mundo, los falsos maestros, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero luego dice, pero tú persiste en lo que has aprendido, y que de tus padres, de mí, has aprendido las Escrituras. Entonces, hermano, ¿tú has gustado que el Señor es bueno? ¿Has conocido a Cristo como tu Salvador? Déjame recordarte y recordarme. Acerquémonos a Él. Dejemos que Él tenga la preeminencia. Si no eres creyente, déjame invitarte. Considera la persona de Jesús. Considera el texto de la Escritura, la justicia, la pureza que se desprende. ¿Dónde podemos ir a leer que alguien entregue su vida por sus enemigos? Que Dios satisfaga su justicia en vez de reclamar la venganza de sus enemigos, derramando su ira sobre su propio Hijo para poder llamar al perdón y a la salvación. ¿Dónde puedes? Busca en los babilonios, en los sumerios, en los egipcios, busca en los acadios, busca en cualquier civilización, que no lo encontrarás. A menudo lo que encuentras son sacrificios humanos, paganismo, lo que se llama animismo, como si objetos inanimados tuvieran vida, objetos o fuerzas naturales a las que se le atribuyen ciertos poderes sobrenaturales o una esencia trascendental. Pero cuando te acercas a la Escritura, no tiene nada que ver.
Aún los relatos de hace 1400 años son tan diferentes a lo que había entonces. Son pequeñas muestras de que te hablan de que la palabra del Señor es más profunda de lo que parece. Te invito a que creas en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Si crees en Él, si te acercas a Él, Él será precioso. Si no, Dios lo ha puesto de tal manera que será un factor decisivo para tu vida y tristemente no para bien.